Hola, hola mis amiguitos, ¿cómo están? Ciudadanos de todo el mundo. Hoy vamos a hablar de un tema súper importante y como ciudadanos tenemos el derecho a saber y a conocer qué tema vamos a ver hoy. Vamos a cantar primero, dice: hola, ¿cómo estás? Yo muy bien. ¿Y tú qué tal? Bueno, espero que se encuentren muy bien, que tengan toda la disposición para empezar este nuevo video. Bueno, mis niños, el día de hoy vamos a hablar de un tema súper importante como son los derechos humanos. Para saber qué son los derechos humanos necesitamos responder 3 preguntas fundamentales. Para eso yo aquí tengo una infografía, miremosla primero así a lo grande, 2 infografías sobre los derechos humanos de todos y sobre los derechos de los niños. Vamos a conocerlos y vamos a comenzar. Listo. Bueno, primero lo que necesitamos saber es preguntarnos 3 cosas súper fundamentales para poder entender los derechos humanos. ¿Qué son? ¿Para qué sirven? ¿Y por qué son importantes? Vamos a ello. Bueno, los derechos humanos, ¿qué son? Son normas que reconocen y protegen la dignidad de todas las personas. Son todos esos derechos que nosotros, al ser ciudadanos, al vivir en un país, tenemos como personas. Y todo el mundo tiene los mismos derechos, las mismas... Y todo el mundo tiene los mismos derechos. Nadie es más que nadie y nadie tiene más derechos o menos derechos. No, todos somos iguales ante la ley y esto está en la Constitución Política de Colombia que plantea nuestros derechos como personas y como ciudadanos. Entonces, ¿qué son esos derechos? Son esas normas que nos rigen. Vamos a conocerlas. Bueno, te voy a dar un ejemplo. Esas normas son, por ejemplo, derecho a la vida. Tú tienes el derecho de vivir, derecho a la comida, ¿sí? Todo el mundo tiene derecho a comer, derecho a la educación. Por eso la educación es gratis, porque pues hay algunos colegios privados, pero en su mayoría son gratis. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el derecho a la educación y a una educación digna. Esos son nuestros derechos. Ahora nuestra segunda pregunta: ¿para qué sirven esos derechos? Sirven para defender los derechos humanos de todas las personas del abuso y la opresión. Entonces, yo como persona no puedo ir a abusar a la otra persona, no puedo ir a vulnerarla, no puedo quitarle un derecho. Por ejemplo, no puedo quitarle el derecho de la vida. Eso es un castigo. Y lo que hacen los derechos humanos es mantener eso, defender esos derechos de las otras personas, defender mis derechos y los de los demás. ¿Para qué sirven también? Sirven para mantener el orden en la sociedad, ¿sí? Nosotros somos parte de una sociedad por ser ciudadanos, por vivir en este país. Y al ser nosotros ciudadanos, tenemos esos derechos, ¿sí? Pero esos derechos mantienen el orden. Nosotros no debemos robar, por ejemplo. Nosotros tenemos derecho a la educación, derecho al trabajo, por ejemplo, derecho a la libre expresión, y eso mantiene un orden en la sociedad para que todo no se vuelva un caos y no comiencen a pelear por cosas que no son. ¿Listo? Garantizan un perfecto crecimiento de ustedes cuando son chiquiticos a cuando están ya muy grandes y ya son adultos y ya conocen todos sus derechos, ¿sí? Eso hace que ustedes puedan crecer de una manera sana y saludable. Permite la inclusión, o sea que ante los derechos humanos todos somos iguales, no importa qué raza eres, qué religión profeses, qué pienses al respecto de algo, todos somos iguales y al ser iguales nosotros tenemos el derecho a convivir juntos. Y eso es lo que permite los derechos humanos, que todos
sin importar condiciones, dificultades, nada. Si eres pobre, rico, tienes pocos recursos, no importa. Todos tenemos ese derecho a los derechos humanos. Bueno, y sabiendo para qué sirven, nos damos cuenta porque son importantes. Son importantes porque son esos elementos esenciales para vivir, para que la vida sea en igualdad, ¿sí? ¿Qué es igualdad? Cuando algo es igual a otro, ¿no? Entonces, no importa si eres de otra raza, vas a tener los mismos derechos si vives en este país y si creces en él. Entonces vas a tener los mismos derechos y entonces por eso es súper fundamental e importante los derechos. Vamos a ver unos ejemplos de derechos fundamentales. En el artículo 11 está el derecho a la vida, ¿sí? Tú no puedes ir a quitarle la vida a alguien y tú no puedes dañarle la vida a alguien. Y nosotros tenemos ese derecho. El artículo 13, derecho a la libertad e igual ante la ley. Es lo que les decía, no importa qué religión profeses, qué pienses, qué estrato tengas, si eres de pocos recursos o de muchos recursos, no importa, porque tenemos ese derecho a la igualdad. El artículo 18, libertad de conciencia. O sea que yo tengo mi conciencia, tú tienes la tuya y hay que respetarla, ¿sí? La libertad de cultos, que es lo que le decía sobre la religión, qué religión profeses. Eso no digamos que no, eso es un derecho que tú tienes, a esa libertad de poder decir yo voy a profesar la religión católica o yo voy a profesar otra religión. Bueno, por ejemplo, también hay otros derechos como el derecho a la libre expresión, que es más o menos expresarte como tú quieras y como tu personalidad como tu personalidad lo proponga, y tienes ese derecho a dar a conocer tus opiniones. Está el derecho al trabajo. Toda persona necesita tener un buen trabajo. Vamos a ver esos derechos de los niños. Resulta que los niños también tienen derechos, pero son los mismos derechos que tienen los adultos, o sea, estos que les acabo de contar. Solo que en ellos, en ustedes, es un poco más, son más importantes porque necesitamos que ustedes crezcan muy, 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 muy bien. Entonces, como primero tienen derecho a la vida, son muchos, o sea, son los mismos de los adultos, pero los más fundamentales los vamos a ver acá. Derecho a la vida, todo niño tiene derecho a poder vivir. Derecho a la alimentación, a comer. Derecho a la educación, lo que decía de estudiar. Derecho a la salud, a la identidad, o sea, a tener un nombre, que yo me llame María Camila y que tú te llames como te llames. Derecho a la protección, o sea, que yo tenga a alguien que me proteja. Esos son los derechos más fundamentales del derecho de los niños, pero son muchísimos más. Si quieren los pueden mirar, los pueden observar, pero en su mayoría son todos iguales a los derechos de las personas, porque los niños son personas, ustedes son personas. Bueno, ya sabiendo eso, quería hacerles unas preguntas sobre qué derecho te parece a ti más importante. No sé si lo puedan consultar, puedan consultar otros derechos, o según esta clase, este video, cuál es el más importante para ti y por qué. Bueno, ya que conocemos los derechos humanos y qué derechos tenemos nosotros como ciudadanos, vamos a leer un cuento. Les voy a contar un cuento, entonces se pueden acomodar, relajarse un momentico y escuchar. Bueno, dice así: cuenta una historia que varios animalitos decidieron abrir una escuela. Así se reunieron en el bosque y empezaron a elegir las materias que verían en su escuela. Miremos ya todos ahí junticos en la escuela. Pero entonces el pájaro dijo que la escuela quería que tuviera un curso de vuelo. Bueno, pero el pez quería que la escuela tuviera natación. Muy bien. Pero ahora la ardilla también quería que la escuela enseñara
a trepar árboles, a subir hasta la punta, hasta lo más alto, pues ella quería que le enseñaran eso. Pero también el conejo dijo que él también quería que hubiera una clase para correr, para aprender a correr súper rápido y poder ganar muchas carreras. Y así todos los animalitos comenzaron a decir sus cosas, que ellos querían esto, que querían cavar huecos, que querían volar, correr, en fin, eran tantas, pero no contaban con que cada uno de ellos debía hacer las mismas disciplinas. O sea, que el león debía volar, el león debía trepar un árbol, el león debía correr y el león debía nadar, porque todas las disciplinas se tenían que ver obligatoriamente. Al día siguiente empezaron a poner todo en práctica, todo el programa, todas las asignaturas que ellos habían dicho. Al principio, el conejo salió corriendo en su clase de correr y salió súper rápido, dejando a todos atrás. Sin voltear a mirar, él ganó esa materia. Sin embargo, cuando el conejo, que ya había ganado la de correr, intentó volar, se pegó un golpe cuando intentó subir a un árbol y saltar a volar, porque no tiene alas para volar. Pero el pájaro, que volaba y que podía volar, intentó hacer huecos como un topo. Pero se lastimó tanto su cabecita y sus alas intentando hacer un hueco que terminó muy herido. Igual le pasó al conejo. Al caerse para intentar volar, terminó muy herido. Este inmenso esfuerzo por querer volar, nadar, hacer huecos, correr, no era para todos los animales. La escuela tuvo que cerrar. Así que al final los animales entendieron que cada uno de ellos tiene habilidades diferentes, porque todos eran totalmente diferentes. Él podía volar, él podía correr y él podía excavar bajo la tierra, pero él no podía volar y tampoco podía correr muy rápido. Él no podía nadar y él tampoco podía volar. Entonces se dieron cuenta de que cada uno tiene sus virtudes y sus fortalezas, pero también sus debilidades, y eso las hace las personas quienes son. Un gato jamás podrá ladrar como un perro. Un perro no podrá ser un gato. Y no podemos obligar a las demás personas a que piensen o hagan lo que nosotros sabemos hacer, porque las otras personas no lo saben o se les dificulta. Por eso debemos respetar las opiniones de las demás personas, así como sus capacidades y sus limitaciones. Si alguien es distinto a ti, no tienes por qué decir, no quiere decir que él sea mejor o peor que tú. Solo es alguien diferente al que debemos respetar. Bueno, y con este hermoso cuento que se llama Todos somos diferentes, nos deja una enseñanza súper bonita. Quiero que la dejen en los comentarios o me la envíen al correo. También quiero que me respondan la pregunta: ¿qué derecho humano hubo en el cuento? ¿Qué pasó en el cuento? ¿Qué derecho se estaba vulnerando ahí? ¿Sí? ¿Qué derecho no? Por ejemplo, el derecho que se estaba vulnerando en el cuento fue... El derecho a respetar. Todos tenemos derecho a ser respetados y a respetar. Y por eso en el cuento se estaba vulnerando este derecho. Bueno, espero que mi clase les haya quedado súper clara, que les haya gustado y que el cuento les haya dado una enseñanza muy grande. Chao.